Entonces, share. Ok, miren. La clase anterior ya vimos todo lo que, bueno, ya vimos una introducción bastante general de cómo es que se forman los sistemas de control supervisorio. De alguna forma, pues ya nos dimos cuenta de los diferentes elementos, hablamos de ellos, hablamos de curvas de operación, hablamos de las funciones de cada uno de los elementos dentro del sistema. Y bueno, llegamos hasta la computadora, hasta el HMI. Y bueno, ya vimos todo, ¿no? Hablamos de comunicación, hablamos de todo un poco, ¿sí? Entonces espero que pues ya sea un poquito más claro para dónde vamos, ¿no? Entonces ahora el tema que vamos a ver esta sesión va a ser el de enfocarnos ya al equipo de control, ¿sí? A la etapa del equipo de control. Ya no nos vamos a enfocar ni en elementos finales ni en el HMI todavía. Ahorita nos vamos a enfocar en el equipo de control. Entonces, hay una cosa que quiero enseñarles, que sería esto. Eh, todos los procesos, todos los procesos, absolutamente todos. Desde el más sencillo, desde hacer una gelatina de vainilla hasta hacer la sonda que va a la luna. Todos esos procesos tienen una característica que los diferencia, ¿sí? Es el tipo de proceso, ¿sí? Todos los procesos industriales, todos, caen en tres tipos de procesos. Digo, unos son mucho, muy simples y otros son mucho, muy complejos, pero no dejan de ser, de caer en uno de estos tres tipos, ¿no? Entonces aquí la idea es que ya hay métodos para darle solución a la automatización, que es lo que buscamos, de los procesos, ¿no? Entonces, ya hay metodología diseñada, ya hay soluciones encontradas anteriormente y pues nos toca aprovecharlo, pues. O sea, no cada vez tengamos la intención de descubrir el hilo negro cuando alguien ya lo hizo, ¿ok? Entonces, en esta partecita de aquí vamos a hacer vamos a checar los tipos de proceso y en base a ello, pues vamos a empezar a ver cómo podemos encontrar la solución para hacer la automatización. ¿Ok? Entonces, miren, el primer tipo de procesos que tenemos son los combinacionales. Características de estos procesos, bueno, la acción de salida depende de la combinación de las entradas. Las opciones de entrada y la respuesta posible siempre es la misma. ¿Sí? En los procesos industriales hay un montón de procesos de este tipo, en donde, pues si tengo esta entrada, la salida va a ser esto, ¿no? Como generación de colores, generación de compuestos, generación de mezclas, siempre es la misma. Tú configuras las entradas y la respuesta siempre va a ser la misma. ¿Sí? No hay un eh, algoritmo de control muy grande. Simplemente es un circuito lógico, vaya. ¿Sí? Como nos los han enseñado en la escuela, bueno, aquí está la aplicación de esos circuitos lógicos. Si tengo esta entrada, esta y esta y esta es mi salida. Si tengo esta combinación, pues tengo esta salida. Si tengo esta combinación, tengo esta salida. Y siempre va a ser la misma, no hay escenarios diferentes, no hay cosas raras, ¿no? Las mismas entradas siempre te van a generar la misma salida. Ok, si nosotros en nuestro trabajo nos encontramos un proceso de este tipo, nos damos cuenta, lo analizamos y dijimos, pues este es un proceso combinacional. Bueno, ¿cómo puedo hacer o cómo puedo generar la solución para automatizar ese tipo de procesos?
Bueno, pues si es un circuito lógico, entonces pues la solución son lo que han aprendido en circuitos lógicos, ¿no? Que son usando tablas de verdad, usando mapas de Carnot o algún método lógico establecido. Okay. Vamos a ver cómo lo vamos a llevar esto a la programación de PLCs, ¿no? Pero bueno, aquí lo que me gustaría es que visualizaran que dices, ya encontré este proceso es de este tipo, la solución es por acá. ¿Sí? Tenemos los procesos secuenciales. Los procesos secuenciales tienen una característica, o tienen varias características que los hacen los preferidos para la cuestión de la manufactura en volúmenes grandes, ¿no? Es decir, para fabricación en masa. Entonces, en esta zona nosotros estamos inmersos en empresas que hacen fabricación en masa, ¿no? Entonces, estos procesos son los más usados, son los más socorridos, y entonces también hay teorías ya hechas para automatizar estos procesos, ¿no? Entonces, miren, los procesos secuenciales son procesos que siempre ejecutan las mismas acciones, que les podemos decir que son pasos, en el mismo orden, ¿sí? De principio a fin. Cada paso está perfectamente definido y hay una condición o estado que hace que el paso se ejecute y hay un estado, condición, resultado de la ejecución del paso. Dicha condición puede ser usada para ejecutar el siguiente paso en la siguiente secuencia, ¿sí? Es decir, es una secuencia de acciones las cuales hay una condición que inicia el paso, que se ejecute algo, y una vez que se ejecute ese algo, se genera una condición resultado, que a su vez puede servir para que sea el inicio del siguiente paso, y ese siguiente paso genera otro resultado que sirve para el inicio del siguiente paso, y así nos la llevamos, ¿no? Es una cadenita, pues. Entonces, tienes la condición de inicio, se ejecuta la acción, tienes el resultado, ese resultado te genera otra acción, que genera otro resultado, que hace que se ejecute el siguiente paso, y así nos la llevamos, ¿no? Sería algo así, una analogía como cuando paran las fichas de dominó, ¿no? Que ponen una tras de otra y tienen algo muy, muy, muy complejo, pero a final de cuentas, pues se va cayendo una ficha cada vez, ¿no? Entonces, tiras la primera y la primera tira la segunda y la segunda la tercera y así te la llevas, ¿no? Bueno, pues es algo así, nada más que el tirar es el resultado del paso anterior, ¿no? Entonces, la solución usada en el caso de PLCs, estamos hablando en un caso de PLCs, es usando pues varios métodos, ¿no? Ya hay varios métodos desarrollados. El más, o los más favorecidos, los más fáciles, son los paso a paso, ¿ok? Lo vamos a ver en su momento y van a ver que está facilito. Entonces también aquí hay que tener el criterio, que este es lo que pretendo yo que tengan como resultado de esta plática, que tengan el criterio de decir, este es un proceso secuencial, aquí está clarito, aquí se ve, aquí, bueno, pues lo voy a solucionar por acá. ¿Ok? Luego viene el tercer tipo de procesos, que son por evento. Estos son los más complicados porque en el caso de los combinacionales y los secuenciales, siempre es predecible cómo se va a portar el proceso, ¿sí? Entonces, podemos hacer un rastreo y podemos hacer un plan para automatizar ese proceso, porque podemos adelantarnos de qué es lo que va a pasar, ¿sí? En el caso de los procesos por evento, no es el caso, ¿sí? Miren, son procesos que ejecutan acciones de control dependiendo del estado de sus entradas. Ok, en eso se parecen a algo, ¿no? Pero no tienen un orden específico y se adecua la acción de control dependiendo la retroalimentación que reciba del proceso a controlar. Existen múltiples escenarios y cada uno de ellos debe ser considerado en la solución, ¿sí? Es como mm,
como cuando te metes a bañar, ¿no? Que ya tienes poco gas en tu calentador y pues abres la caliente y no sale, y luego sale bien caliente y luego me cierras y abres la fría. Y ahí estás jugando. Como puede ser que en 2 movimientos ya te quede la temperatura del agua, la que tú quieres, como puede ser que te avientes ahí 20 movimientos, ¿no? Entonces, este tipo de procesos son procesos, la mayoría de ellos, de control cerrado, es decir, necesito retroalimentación del proceso y dependiendo de eso decido hacer algo o no, ¿sí? Entonces hay procesos que el mismo proceso, a veces te sale facilito, se porta bien, no tienes que hacer muchas acciones de control. Y hay veces que por el ambiente, por las condiciones, por la materia prima, por las especificaciones que te piden, se te complica, pues, y entonces tienes que estar haciendo ajustes gruesos y finos todo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese tipo de procesos no hay una predicción así total, que tú digas, va a pasar esto. Siempre puede haber una variante que te modifique y que tú tengas que modificar tus acciones de control en línea, pues, al vuelo. Entonces, esos procesos son los más interesantes, son los más, a mí personalmente son los que me gustan, porque está difícil, pues, está difícil. Y aquí lo interesante, y eso es algo que les tengo que eh, comentar, es que cuando ustedes hagan un programa para controlar un proceso de este tipo, tienen que contemplar todos los escenarios posibles, ¿ok? Su programa, su control, no debe de caer en no saber qué hacer en determinado condición, ¿sí? O sea, eso es inaceptable. Tu programa siempre tiene que saber qué hacer. Entonces, se puede parar, pero que te avise, que alarme, que se proteja, o que no haga nada, o que lleve una cuenta, no sé, que haga algo, pero tiene que hacer algo. Tiene que ser algo que esté programado. No puede quedarse quieto y decir, no, pues no sé qué hacer. Eso no habla bien de alguien que hace automatización. ¿Okay? Entonces, todos los eventos, ahí es donde te toca tú visualizar todos los posibles variantes, todos los posibles escenarios y darle solución a todos esos escenarios, ¿no? Esto es tan impredecible que, por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, hay gente que se dedica a probar procesos, ¿sí? Y el caso más clarito son los juegos, ¿no? Los videojuegos. O sea, los videojuegos es un proceso por evento, ¿sí? El programa, el kernel, la máquina del juego, tiene que saber qué hacer cuando haga el usuario, el jugador, haga lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero suben videos donde pues el monito se queda a la mitad o empieza a hacer cosas raras o simplemente se queda quieto. Ok, todos esos son escenarios que no están contemplados y que hay que contemplarlos. Si tú haces un programa y le pides a tu hermana, la menor, que no tiene ni idea de lo que le estás diciendo, le dices, a ver, pues prueba el programa aquí, con este botón vas a aprender, con este vas a apagar y con este vas a hacer así, y así, y así, y así, pruébalo, quiero que truene. Y va a pasar la ley de Murphy, ¿no? Va a encontrar el único escenario que no tienes tú
contemplado y te va a tildear tu programa, ¿no? Entonces tú puedes decir, pues ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra oprimir 10 teclas del teclado al mismo tiempo? ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues a alguien se le va a ocurrir. Y ya lo hizo y te trabó tu programa, ¿no? Entonces, en cuestión de control industrial es importante. Puede llegar a ser hasta vital que contemples todo eso, ¿no? Entonces, son los procesos, desde el punto de vista automatización, pues más retan al ingeniero, ¿no? Ahí es a donde haces ingeniería en serio, ¿no? Y bueno, la solución es por una codificación intuitiva, por un método establecido, que puedes, a ver, estos procesos son impredecibles, o medianamente impredecibles, ¿no? Dentro de un margen de conocimiento, puedes decir, bueno, pues mi proceso puede ir hasta acá o hasta acá. Tiene límites, pues tampoco es tan a lo loco, ¿no? Pero sí hay diferentes escenarios que tienes que contemplar. Entonces, no es posible tener un método único para ese tipo de procesos. De hecho, no lo hay. Pero sí hay herramientas, sí hay metodología que te pueden ayudar a visualizar la solución de tu proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que intento yo decir aquí, que la codificación es intuitiva, es decir, pues como es un proceso único y tiene condiciones únicas y pues te la tienes que ir rifando conforme lo vas haciendo, ¿no? Ahí entra tu experiencia, ahí entra tu criterio, ahí entra todo, pues todo, ¿no? Y hay herramientas como el método que menciono, el SG, que te puede ayudar hasta cierto punto en ir desarrollando la solución. ¿Ok? Entonces, nos vamos a enfocar en entender, en intentar clasificar el proceso y en base a eso, pues ya le damos solución, ¿no? Entonces, bueno, cuando empecemos a hacer programitas, vamos a empezar con unos muy sencillitos y de ahí vamos a ir aumentando la complejidad y vamos a ver estos tipos de eventos, ¿no? De eventos, de procesos. Y vamos a empezar a hacer, involucrarnos y van a ver al final lo que vamos a andar haciendo. ¿Ok? Entonces, esa parte es la que quería hablar con ustedes de esto. Y pues vámonos a la otra, ¿no? Ahora sí vamos a hablar, ya hablamos pues de los procesos. Ya sabemos que la automatización la vamos a hacer con PLCs. Los PLCs van a ser nuestro equipo de control en campo, ya sea un SCADA, ya sea un DCS. Entonces, pues vamos a enfocarnos ya en los PLCs, ¿no? ¿Cómo son los PLCs, no? Algunos de ustedes ya como dirán los ladrones chilangos, ya se la saben, pero pues algunos de ustedes no. Entonces, pues voy a hacer una introducción no tan sofisticada, para que todos empecemos con el mismo grado de entendimiento del tema, ¿no? Entonces vamos a hablar de los PLCs. A ver. Los PLCs. En los años 50 la forma de hacer control eléctrico era usando arreglos de relevadores. Recuerda que ya vimos los relevadores. Bueno, puedes hacer usando arreglos de relevadores, puedes hacer circuitos lógicos, puedes hacer compuertas, haciendo arreglos entre contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados de los relevadores, ¿no? Es toda una teoría de cómo hacer circuitos lógicos con relevadores, que no es el caso ahorita. Pero bueno, así es como se hacía el control antes, ¿no? Entonces, pues si está esto y genérame esta señal y esta señal que le pegue a esto y que le pegue a y ya.
que prende, que apague, que apachurre, que expanda, que pinte, que caliente, que todo lo que sea, ¿no? Entonces, así se hacía en los 50 y se sigue haciendo. Esto es lo interesante, ¿no? Hay gente que lo sigue haciendo de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la manera que saben hacer, porque los relevadores, hay relevadores muy resistentes. Entonces a veces es la solución, pues, o sea, lo metes al ambiente agresivo y donde no puedes meter otra cosa y pues metes relays, ¿no? Entonces, esto se usó en los 50 y se sigue usando. Ok. Esta lógica de relevadores, pues tiene ventajas y tiene desventajas, ¿no? Pero tiene más, actualmente pues tiene un poquito más de desventajas, ¿no? Es difícil de seguir, pues. O sea, cada línea está cableada, tienes cableados. Entonces, si el que armó el tablero no tiene la disciplina de marcarlo y de dejarte un diagrama y de dejar los lineamientos de operación de cómo funciona, te aventas un tirote en rastrearlo, en entenderlo, en modificarlo, en repararlo. Entonces, tiene su cosita, ¿no? Esto de cableado extendido, pues es eso, ¿no? O sea, tienes un chingo de cables. Si el control es complejo, si hace cosas complejas, tienes un montón de cables. Y si te digo, no están marcados, no tienes diagrama, pues ahí te quiero ver. Y básicamente, la automatización que se lograba en ese entonces, pues era una automatización básica, ¿no? O sea, no puedes hacer muchas cosas muy complicadas porque pues te acababas paredes completas de relevadores, ¿no? Entonces, tiene su detalle, ¿no? En los 60 salen los relevadores inteligentes como precursores de los PLCs. Ah, ok. Entonces, salieron unos módulos que su función era hacer el trabajo de los relevadores, pero de una manera más compacta. ¿Sí? Y la lógica de relevadores se seguía usando, pero estaban estos módulos, ¿no? Que no eran precisamente tan inteligentes, pero bueno, ya era un paso más hacia hacer más eficiente eso, ¿no? Eh, la, la lógica de relevadores es la base para la programación de los PLCs. ¿Sí? Entonces, en esa lógica, pues se usan contactos y bobinas, ¿no? Como si estuvieras haciendo lógica con relevadores discretos, ¿no? Bueno, entonces en los 60 salieron los relevadores inteligentes. Y a finales de los 60 se presentan los PLCs como un reemplazo a la lógica de relevadores. ¿Sí? Estamos hablando ya de la solución, ¿no? De que ya son programables, de que ya son, te generan las señales que te generarían los relevadores discretos. Se sigue usando la misma lógica. Hubo un momento en que la migración de la gente que hacía lógica de relevadores con relevadores discretos brincó a los PLCs y se buscó que no fuera tan traumático, ¿no? De ahí que se generaron los diferentes lenguajes y uno de ellos es el lenguaje de escalera, que no es más que lógica de relevadores, que es el que vamos a ver. ¿Ok? Los PLCs con el tiempo pues empezaron a hacerse más complejos. Originalmente pues era el reemplazo de los relevadores con programas, pero se empezaron a meter temporizadores, por ejemplo, contadores, cuestiones de comunicaciones, rutinas especiales, un montón de cosas, pues. Entonces, pues ya se hizo un dispositivo más poderoso y más,
pues más versátil, ¿no? Que le podías dar uso en varias cosas, ¿no? Las formas de presentación, estoy hablando de las formas físicas, ¿no? Tenemos relevadores monolíticos. Estos relevadores son un tabique, les digo yo, es un bloque que tiene tanto las entradas como las salidas y, y en cantidad son fijas, ¿sí? Tienen un cuerpo único, monolíticos, es un tabique nada más, y hay algunos que tienen opciones de expanderse y hay otros que no. Entonces, obviamente, pues cada característica adicional que te dan un PLC, pues se refleja en el costo, ¿no? Entonces, a lo mejor tú dices, pues yo tengo un procesito chiquito, un tablerito y nunca va a crecer, nunca va, entonces elijo uno que no se vaya a expander, me sale barato y además, pues cumple, ¿no? O voy a hacer un proceso más complicado, a lo mejor va a crecer, a lo mejor. Bueno, pues compra un monolítico, pero que tenga la opción de expandirse, ¿no? Y se expande con módulos adicionales de entradas, salidas, ¿no? De ambos tipos, analógicas y digitales. ¿Ok? Además de módulos especiales, de comunicaciones, de alarmas, de un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, los monolíticos son de este tipo. Nosotros ahí en el TEC tenemos de este tipo. Estos tienen, este es el tabique y por ejemplo, es de la marca Allen Bradley eh, y tiene opciones a expandirse, ¿no? Este es de la familia 1200 de Allen Bradley, Micrologics. Ok. Luego vienen los modulares. Ok, los modulares son construidos por módulos, válgame, independientes que son instalados en una placa de montaje, ¿sí? Que les dicen rack, que le dicen bastidor, que les dicen backplane, ¿sí? Todo esto es la placa base, que no es simplemente más que una placa donde están las pistas de unión entre todas las diferentes puntos de contacto y tienen los conectores para que tú llegues y ensartes el módulo, ¿no? Los módulos más comunes son el CPU. El CPU es un módulo, entonces dentro de una misma familia tú puedes tener CPUs básicos o CPUs poderosos, ¿no? Tenemos módulos de comunicaciones, de entradas, salidas analógicas, de entradas, salidas digitales, y hay módulos especiales para mediciones de RTDs, para mediciones de temperatura, mediciones de termopares, contadores de alta velocidad, si es que necesitas incorporar vas a trabajar con motores a paso, ¿sí? Posicionadores y cosas de esas, pues necesitas contadores de alta velocidad, pues. Entonces, hay módulos prácticamente para todo, y pues eso te da una versatilidad bien grande, ¿no? Son de este tipo, entonces en especial, también es Allen Bradley. Entonces, por ejemplo, el backplane está acá atrás y el backplane ya trae la fuente, este módulo gris. Entonces, compras el backplane junto con la fuente y ya nomás le empiezas a poner los módulos. Entonces, los backplane tienen un número determinado de slots, de conectores, pues que le puedes poner módulos. Entonces, pues compras backplane de 4, de 8, hasta de 10 hay, ¿no? O si no, pues haces expansiones y pones otro segundo backplane y le sigues incrementando a la cantidad de entradas, ¿no? Entonces, estos PLCs generalmente son de gama media alta, y más tirándole a los de gama un poquito más alta, ¿no? Los monolíticos que vimos hace rato, esos son de gama media, ¿sí? Son los caballitos de batalla, son los que abundan. Estos ya por costo, por características, por un montón de cosas, pues ya son de una gama un poco más alta, ¿no? Los PLCs casi todas las marcas hacen familias, hacen un PLC básico y de ahí desarrollan toda una familia, ¿no? Diferentes variantes de ese PLC
y todos sus módulos y todos sus accesorios, ¿no? Bueno, ¿qué otra forma? Tenemos los distribuidos. Son modulares en su construcción, con la salvedad de que los módulos pueden encontrarse montados en lugares diferentes y solo los une con la CPU un cable de comunicaciones. Entonces, estos son los llamados RIO, Remote Input Output. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funcionan estos? Bueno, en el pasado tenemos un backplane, en este caso no tenemos un backplane. Entonces podemos tener todos los módulos pegaditos o podemos separarlos, ¿sí? Y a través de un cable de comunicaciones. Hay un módulo de enlace, obviamente no es tan fácil, hay un módulo de enlace en donde por comunicaciones el CPU se comunica con los otros módulos, pues. Entonces, para fines del CPU, para él, sus módulos están ahí con él pegaditos, pero físicamente pueden estar separados. Y eso te ahorra un montón, porque imagínate que tu proceso está a 100 metros y te vas a traer, no sé, 50 señales, son 100 cables. Y si no tuvieras una opción como esta, digo, se puede manejar, ¿no? Pero digamos en un caso extremo, pues te tendrías que traer esos 100 cables, esos 100 metros, para hacer el cableado si es que usaras un PLC modular de los pasados o monolítico todavía. Entonces, pues es un montón de trabajos, un montón de materiales, un montón entonces a lo mejor lo más fácil es que te lleves un módulo a los 100 metros, hagas los cableados locales ahí, los 100 cables que vas a necesitar, los haces ahí locales ahí a 5 metros y nada más tiras un cable de comunicaciones entre aquellos módulos y tu CPU a los 100 metros, ¿no? Entonces nada más tirarías un cable 100 metros, uno de comunicaciones, o pues ya te puedes meter ahí en comunicaciones, metes un Wi-Fi, metes etc, etc, ¿no? Pero pues ya te ahorraste un montón de cableado, ¿no? Esa es la idea de los RIO, ¿sí? Yo personalmente he trabajado poco con estos. Los procesos en los que yo he trabajado, generalmente pongo el PLC completo y me comunico, pongo 2 PLCs y me quito de cosas, pero cuando he trabajado con estos, han funcionado y han funcionado bien. Entonces, pues es una opción, ¿no? A ver, viene esta parte de aquí. Nosotros, cuando hemos programado algún dispositivo programable, válgame, un Arduino, no sé si les haya tocado, algo, ¿no? Generalmente, conforme se va ejecutando el código que vamos metiendo, se van modificando los estatus de las salidas principalmente, ¿no? Entonces, si en la línea, tengo un programa de 10 líneas y en la línea 10 prendo una salida, cuando llegue a esa línea y se cumplan las condiciones, pues voy a prender esa salida, no voy a activar la salida que tengo programada. En el caso de los PLCs no es así. Esa es una característica interesante y que hay que tener presente siempre, ¿ok? Entonces, el ciclo de la ejecución del programa, de los algoritmos, se llama scan, ¿ok? Entonces, ustedes saben que la ejecución de los programas, pues, es cíclico, ¿no? Se empieza, se ejecuta al final y se vuelve a regresar. Y de inicio y de inicio. De inicio a fin, de inicio a fin, de inicio a fin, de inicio a fin, y así se la lleva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que se ejecutan en un PLC? Bueno, siempre, en los scan, siempre. Cada vez que se ejecuta el código otra vez, se hace un procedimiento de autodiagnóstico. El PLC se checa a él a sí mismo. Si está bien en memoria, si está bien en reloj, si está bien en él. ¿Sí? Y hay unos registros en donde él avisa cuando él en su autodiagnóstico encuentra que hay una falla, ¿no? Entonces, es bueno incluir en el programa, pues eso, ¿no? ¿Qué hacer si el PLC me dice que ya se le acabó la pila de su reloj de tiempo real y que para él es el 1 de enero de 1980, ¿no?
y en base a eso va a hacer algo. Entonces, espérate, güey, no es así. ¿Sí? O un overflow de un contador, o alguna interrupción por sistema, no sé. Bueno, el PLC lo checa siempre. Siempre que va a ejecutar el código, se checa el mismo. Luego, actualiza su registro a donde descarga eso y bueno, confirma la configuración que tenga, ¿no? Famoso firmware. Luego, lee las entradas físicas, ¿sí? Las terminales de conexión donde tienes tus entradas, él las lee. Y esa lectura las manda o actualiza los registros de entradas, ¿ok? Entonces él dice, bueno, yo tengo 16 entradas y voy a basarlas en los registros en donde cada entrada va a tener un bit en ese registro, ¿no? Entonces, pues ahí se actualizan las entradas, nada más las puras entradas. Y estoy hablando del inicio de la ejecución del algoritmo de control, ¿no? Entonces me autodiagnostico, leo las entradas, actualizo los registros de entradas. Se ejecuta la lógica de control, que esto es ya tu programa, ¿no? Tu código. Lo empieza a ejecutar. Se ejecutan las rutinas de comunicaciones o rutinas especiales y se vacían después de ejecutar el total del programa. ¿Cómo quedaron las salidas? Las vacía al registro de salidas, ¿sí? Es otra localidad de memoria a donde él dice, bueno, después de haber ejecutado todo el código, al final las salidas quedaron así. Esta activa, esta no está activa, esta se prendió, esta se apagó, esta no pasó nada, quedó igual. ¿Sí? Y una vez que se vacía al registro de salida, entonces se actualizan las salidas físicas. ¿Sí? Hasta entonces, hasta que se terminó de ejecutar el programa. Entonces, si tú en tu programa tienes una salida que entra en un loop y va a parpadear 50 veces, o tú piensas que va a parpadear 50 veces en el loop, si se queda dentro del loop, en la ejecución del programa, la salida no va a parpadear 50 veces, ¿ok? Sino que se va a hacer el loop, va a salir del loop y la última condición en la que quedó esa salida, si quedó prendida o quedó apagada, es la que se va a descargar al registro de salida y es la que se va a reflejar físicamente en la salida. Es decir, físicamente tú no vas a ver que parpadee 50 veces, aunque el programa sí lo haya hecho. ¿Ok? Solamente el último estado es el que se va a quedar. Entonces, esa es una característica interesante de los PLCs. Entonces, pues tenemos así esto, ¿no? Tenemos el autodiagnóstico, se leen las entradas, se ejecuta el programa de control, rutinas especiales y luego se actualizan las salidas físicas hasta que se termina la ejecución completa, no en el intermedio. ¿Sí? Hay instrucciones de autoridad que puedes obligar a que el PLC actualice la salida a medio programa, ¿no? Pero son las menos y son instrucciones especiales y no todos los PLCs lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Porque a veces estamos haciendo el debug del programa y los chicos dicen, es que aquí se cumplieron estas condiciones y aquí debe de prender la salida, el foquito. Pues sí, pero dentro de tu programa llegas a otras condiciones en donde lo apagas. Entonces, al final de todo el programa quedó apagado. Entonces, físicamente nunca va a prender. Aunque dentro del programa sí lo prendas y lo pares. ¿Sí? Entonces, es una manera peculiar de cómo funcionan los PLCs, pero sí funcionan, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Formas de programación. Ok.
La primera de ellas, digo, los PLCs, dependiendo la gama, ¿sí?, de la familia, lo puedes programar de diferentes formas, ¿ok? Lo que sí es que todos los programas, todos los PLCs de todas las familias, de todas las marcas, de todo, por lo menos se pueden programar en lenguaje de escalera, ¿sí? O los diagramas de escalera, ¿sí? Es la forma más básica. Esto no es más que lógica de relevadores en programa. Entonces, todos los PLC se pueden programar con esto. Ya si es de gama alta, si es de alto desempeño y si es de, pues ya vas a tener más versatilidad para hacerlo. Pero todos ellos se pueden programar con diagrama de escalera, que es el que vamos a ver, ¿sí? Entonces, el diagrama de escalera es el ladder y pues es el LLD, ¿ok? Segundo método es con lista de instrucciones, instruction list, ¿ok? La lista de instrucciones, la programación de lista de instrucciones es, el diagrama de escaleras es una programación gráfica. Lista de instrucciones es como si estuvieran programando en ensamblador. Si alguna vez han programado en ensamblador de algún micro o de algún elemento programable así, con su ensamblador, se van a dar cuenta que es así, pues. Que de hecho es así, pues, porque finalmente el CPU de los PLCs, pues, son microcontroladores, pues. Entonces, puedes programarlo en ensamblador de ese micro, ¿no? Entonces, si ustedes checan la programación con lista de instrucciones, es como si estuvieran viendo ensamblador, ¿no? Cargar, hacer, descargar, mover el resultado y volver a cargar, pero todo con mnemónicos y con el direccionamiento. Entonces, está más difícil si no estás acostumbrado tanto a hacerlo como a seguirlo, ¿no? Entonces, de hecho, yo conozco a muy poca gente que programe con lista de instrucciones, porque pues no es lo común, pues. Conozco a alguien que es muy bueno en esto y para él le entregas en diagramas de escalera y lo cambia a lista de instrucciones porque lo visualiza mejor, ¿no? Entonces es cuestión de hábitos, es cuestión de gustos tal vez, y pues que cada quien lo programe en lo que quiera, ¿no? Yo conozco nada más a una persona que prefiere lista de instrucciones, ¿no? Yo lo puedo ver, lo puedo interpretar, pero pues no es mi fuerte. ¿Ok? Pero está esa opción. Está la otra, que son diagramas de bloques. ¿Ok? Esta es programación gráfica también. Y es como si programaran el LabVIEW, por ejemplo, que va el bloquecito, que tiene las entradas, que tiene las salidas, y luego nada más se ponen a hacer uniones entre ellos, entre los bloques, ¿no? Entonces tenemos bloques de entradas, de salidas, de temporizadores, de contadores, de etc. Todas las funciones son bloques. Entonces nada más te dedicas a pegar entradas y salidas y a configurarlos, ¿no? Entonces, también conozco pocas personas que su método preferido de programación sea esta. De hecho, conozco a dos. Y bueno, está la opción, ¿no? Hay gente que así como con lista de instrucciones, pues así aprendieron y así afinaron y así son buenos. Entonces, pues si puedes hacerlo, pues ahí está. Entonces, dependiendo la gama de los PLCs, te puede dar estas opciones. Tú decides con cuál programas, ¿no? Entonces, pues es una chulada porque, por ejemplo, mi amigo que programa en diagrama de bloques, me entrega el programa en diagrama de bloques y el mismo software le digo, ¿sabes qué? No quiero visualizarlo como diagrama de bloques, quiero visualizarlo como de escalera y me lo brinca escalera, pues. Yo lo modifico, lo hago, lo no sé qué y se lo entrego y él lo vuelve a ver en bloque de funciones dentro de la misma plataforma, ¿no? Dentro del mismo software. Hay otros que no. Por ejemplo, el de Allen Bradley que vamos a usar, ese güey es escalera nada más y nada más. Entonces, esta otra forma que es el texto estructurado,
que es lenguaje de alto nivel. ¿Ok? Los PLCs de gama alta, de alto desempeño, los puedes programar con texto estructurado. Los puedes programar con lenguaje C, por ejemplo. Entonces, si ya lo puedes programar con lenguaje C, pues ya puedes hacer maravillas. Yo puedo hacer maravillas en C. Toda mi vida he programado en C, entonces, así con los ojitos cerrados puedo hacerte el programa más complejo, ¿no? Pero obviamente pues necesitas un PLC poderoso que vale muchos miles de dólares, entonces pues el acceso a ese tipo de PLCs pues no es muy común, ¿no? En la industria. La mayoría pues son gama media, caballitos de batalla, y uno de estos, de hecho yo he visto muy pocos empresas que tengan PLCs de ese tamaño, ¿no? Digo, a lo mejor los tienen y no los he visto, pero por ejemplo Toyota tiene, por ejemplo Carl Zeiss tiene, la Hyundai tiene, Samsung no se diga, o sea, empresas totas, pues. Y bueno, esa es una opción más, ¿no? Ahí sí depende de la capacidad del PLC, pero ahí está la opción. Y la última forma de programarlos es con las cartas de funciones secuenciales. Sí, que son procesos, es una forma de programación para procesos secuenciales únicamente. ¿Sí? Entonces, nada más te dedicas, haces máquinas de estado, ¿no? Haces, esto y esto, genérame esta salida. Y esta salida me va a generar esto, y esta salida me va a generar esto, y haces todo. Y está orientado a procesos secuenciales, ¿no? Únicamente. Entonces, pues también por ahí. Yo me he encontrado 1 o 2 PLCs de este tipo, y generalmente son en máquinas, ¿no? Máquinas que hacen la misma tarea una y otra vez, y no son procesos muy complicados, ¿no? Bueno, esa es una forma de programación. La estandarización. Resulta que los PLCs hay muchas marcas, y a pesar de que todos ellos los puedas programar con diagrama de escalera, los códigos que generan no son compatibles entre ellos. ¿Por qué? Pues porque Allen-Bradley usa un micro en sus PLCs, y Siemens usa otro micro de sus PLCs, y entonces está bien difícil la transportabilidad entre una marca y otra. Entonces, si tienes un programón de 4000 líneas, pues está bien difícil que en un día, es que se dañó el PLC Allen-Bradley y tengo un Siemens nada más. Pues tiene la misma cantidad de entrada, la misma cantidad de salida, la puede armar, pero llévate un programa de una plataforma a la otra, pues no. Entonces, se hizo un intento en hacer eso estándar. Entonces, la propuesta de la estandarización era que tú generaras en tu plataforma, programaras en tu estilo, en tu capacidad de tu plataforma, lo compilaras y generaras, así como generas un punto bin para bajarlo al micro, generaras otro programa con ciertas bases. Y ese otro programa es el que iba a ser universal. Entonces, si tú te llevabas ese programa a otra plataforma que manejara esa forma de codificar, la lee y él automáticamente la transforma a las características de esta nueva plataforma. Entonces, se supone que iba a ser menos doloroso llevar de aquí para allá, ¿no? A final de cuentas, se hizo un intento, se hizo la norma IS 6113 1-3, que eso es lo que buscaban, ¿no? Entonces algunas marcas accedieron se hicieron el esfuerzo, y fabricantes medianos y pequeños, ¿no? Las grandes empresototas, con el poder que tienen, dijeron, no, pues yo no necesito. Entonces, no. Pero pues está bien que se echen un clavado en eso, ¿no? Y hay uno que se llama Codesys. Codesys
es una empresa que se dedicó a desarrollar esto, que fue la que le apostó a eso. Entonces ellos tienen módulos para pasar de una plataforma a otra. Entonces ellos lo desarrollaron, tienen esos traductores, pero no se convirtió en estándar, pues. Entonces, pues es una empresa que te ofrece ese servicio, ¿no? Te vende los módulos. Ah, pues si tú programaste en Allen y quieres a Siemens, te vendo el módulo para que lo pases de un programa a otro sin tanto dolor, ¿no? O de este a este, o de este a este, o de este. Entonces, échense una vuelta, Codesys, para que vean, ¿no? Luego viene la versión de los softwares. Esto es interesante, es importante que lo tengan en cuenta. Las grandes empresas, Allen, Siemens, Mitsubishi, Keyence, cada año o cada 2 años cambian de hardware. Internamente el tabique sigue siendo el mismo, las mismas dimensiones, el mismo acomodo de entradas, de salidas, pero internamente varían algo. Entonces, resulta que si te cambian el micro, el punto bin que tú generas con tu versión de software que tienes, pues era para un micro. Y si ahora es el nuevo, pues ya no lo vas a encontrar. Y ya no te lo va a permitir programar. Entonces, pues hay que estar actualizado, ¿no? Por ejemplo, yo que doy, soy prestador de servicios, entonces pues yo no sé qué versión tengas tú en tu proceso, y si me dices, oye, necesito que me arregles esta máquina y llego y es la más nueva, pues no le voy a poder meter mano si no tengo el software nuevo. Ah, es que es del año pasado. Ah, bueno, tengo que tener la versión del año pasado o del antepasado, y así te la llevas, pues. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Cuando nosotros adquirimos algo, un PLC, es que me encontré en Mercado Libre un PLC así y así. Ah, bueno, checa cuál es la versión del programa, con el que lo vas a poder programar, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos con el famoso firmware, ¿no? Ahora los softwares de programación, casi todos es un ambiente gráfico. ¿Sí? Es gráfico, a menos que quieras programar con lista de instrucciones, pero aún así el ambiente en el que te mueves es gráfico, ¿no? Entonces, pues tiene su facilidad. Eh, Son compiladores, o sea, tú programas y lo compilas, ¿no? Entonces tienes tu compilador. Entonces el compilador, si ustedes recuerdan, pues te dice errores de lógica y de sintaxis, ¿no? Entonces, a pesar de que programes en modo gráfico, hay un compilador. Cuando tú le dices a él, pues quiero bajarlo, bueno, antes de que lo bajes o antes de que generes el punto bin, te lo voy a compilar. Y si tienes un error, te voy a decir, ¿sabes qué? Tienes un error en tal línea, esta instrucción está mal, esta dirección no existe, esta instrucción no existe, etc., ¿no? Todo lo que te avisa el compilador. Y una vez que pasaste el compilador, pues viene el encadenador. El encadenador ya saben que es el que agarra tu código y jala las rutinas y agarra los headers y funciones especiales y le agrega todo lo que le tenga que agregar. Y él es el que genera el punto bin, ¿sí? Que a final de cuentas, pues ese es el programa, lenguaje máquina que entiende el micro que está dentro del PLC. ¿Sí? Entonces usas la potencia de tu PC para generar el programa, pero al final el resultado es un punto bin que lo va a recibir el micro que tenga el PLC. ¿Ok? Procedimiento de programación. A ver, esto se puede pensar, ¿no? Pues es fácil, pero bueno. Lo primero que hay que hacer es que hay que conectar el cable de comunicaciones, ¿sí? El cable de comunicaciones entre tu PC y tu PLC. Y tiene que estar apagado, ¿sí? Ahora, los PLCs, algunos PLCs tienen unos switches deslizables para el modo de operación, ¿sí? Entonces tienen
generalmente tienen 3 opciones. Tienen una que es apagado, que tú apagas el PLC físicamente. Ese mismo lo puedes poner en modo de programación o lo puedes poner en modo de ejecución, el run. Entonces es off, program y run. ¿Ok? Entonces cuando tú lo vas a programar, tienes que tener cuidado de que ese selector esté en modo de programación, porque si no, no te va a aceptar. Si está apagado, pues no. Y si está en modo de ejecución, de run, tampoco te va a permitir. ¿Ok? Entonces, no todos los PLCs lo tienen así, pero hay algunos que sí. ¿Okay? Entonces, conectamos a la alimentación eléctrica, prendemos, ejecutamos mi software de programación. Lo primero que nos pregunta el software es qué PLC vas a programar, porque generalmente los softwares de programación, con ese mismo puedes programar varias familias, ¿sí? Entonces tú le tienes que decir a qué PLC, tu modelo de PLC, tu versión de PLC, para que él te genere el bin de ese PLC en especial. Porque, repito, no todos son los mismos, ¿no? Entonces, lo primero que te pregunta el software es, ¿qué PLC? Ya le dices, seleccionas el PLC, configuras tus drivers de comunicaciones, ya te conectaste con el PLC. Simplemente te conectaste, ¿no? Ya te reconoció y ya lo reconociste. Ok, compruebas la comunicación exitosa, empiezas a hacer tu código, compilas, y como en los compiladores, tú puedes hacer tus programas en pedazos, ¿no? E irlo compilando solamente los pedazos que vayas haciendo. Pero ya cuando vas a hacer la versión final, tienes que incluir todo. Entonces tienes que compilar. Puedes compilar el código que estás trabajando o compilar todo el proyecto, ¿no? Para que se reacomode todo, se limpie todo y hay que hacerlo. Si el compilador te detecta errores y te dice, hey, ¿sabes qué? La regaste aquí, bueno, pues corrígelo y vuélvelo a compilar hasta que ya no haya errores. ¿Sí? Se baja el programa al PLC. Se monitorea en línea la eficacia en la ejecución del programa. Tú puedes estar monitoreando en tu código cómo se está portando el PLC, qué se prende, qué se para, qué se activa, qué cambia, que aumenta, que todo. Tú le puedes dar el seguimiento conectado al PLC y el PLC sigue estando en modo de programación. ¿Ok? Si hay correcciones, hay que terminar la ejecución del programa, es decir, salirte del modo de ejecutar, regresar a modo de programación, corregir lo que tengas que corregir y volver a bajar el programa al PLC y volverlo a checar, ¿no? Entonces, es el proceso evaluación-corrección. Una vez terminado el programa a satisfacción, hay que apagar el PLC, desconectar el cable de programación y poner el PLC en modo run, ¿sí? Es decir, ejecuta. Se enciende el PLC y el PLC debe de empezar a trabajar ya sin la computadora conectada. ¿Ok? Esto se le llama el modo stand alone, es decir, el modo de ya, está solito, ya sabrás tú. ¿Ok? Entonces, pues ya pasaste todo el proceso, ya estás seguro. Ya cuando dices, ya, así es como queda, ya, desconectas todo, lo pones en modo de programación, lo enciendes, y ¡pum! Él despierta y dice, ya va y ejecuta el programa que tiene en su memoria, ¿no? Ok. La estructura de los programas. Generalmente hay una rutina de inicialización. No es obligatorio que lo tenga, pero algunos procesos pues sí requieren que hagas algo, ¿no? Al principio. Y ya una vez que se ejecuta esa rutina de inicialización, ya no se vuelve a ejecutar y ya solamente te pones a producir, ¿no? Tenemos las activaciones, que activación en el mundo de PLC pues es poner o quitar salidas. Y pues de acuerdo a las condiciones que tú vayas generando, ¿no? Estas activaciones pues son decisiones, pues. Entonces tú tienes una serie de condiciones que si se cumplen le das seguimiento y activas, o si no se cumplen, pues apagas, ¿ok? O simplemente no se activa. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no?
Ahora, hay reglas para programar PLC. Los PLC no se pueden programar tan a la viva México, ¿no? Hay ciertas reglas. Esta es una recomendación que yo les doy. Ya cuando tengan más experiencia y vean más capacidades de PLC, pero bueno. Dice que solo debe haber un sitio dentro del programa en el que se haga la activación de una salida, física o lógica. Hacer activaciones de una misma salida en diferentes lugares genera errores de lógica. Por ejemplo, esa que yo les decía, pues yo entro en esta condición, se cumplen mis condiciones, aquí prendo el foco. ¿Sí? Pero dentro de mi mismo programa tengo otro renglón por ahí perdido donde no se cumplen ciertas activaciones y no se activa la salida. Entonces, cuando se ejecute el programa se ejecuta como si estuviéramos leyendo, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, conforme se van ejecutando las líneas de código, se van modificando los registros de salida. ¿Sí? Entonces, si en una condición aquí lo prendes, pero dentro del mismo código encuentras una condición que lo apaga, pues al final de cuentas lo va a apagar. ¿Sí? Entonces, eso lo evitamos diciendo, bueno, pues esta salida se puede activar por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, y todas juntitas, pues. Entonces ya ves si las prendes o si las apagas. ¿Ok? Son estilos. Hay instrucciones que lo puedes hacer separado completamente. Eso lo vamos a ver también en Zoom. Tener en cuenta que la cantidad de salidas lógicas, markers, es limitada en muchos casos. A ver, este es un término que no hemos hablado, que son los markers, o que son los relevadores lógicos. Yo les dije que la programación en escalera es llevar a programación, como lenguaje de programación, la lógica de relevadores, ¿ok? Entonces, la lógica de relevadores, pues son las bobinas de los relevadores, ¿se acuerdan? Que serían mis salidas y los contactos asociados a esas bobinas. Entonces, así se hace, ¿no? Entonces, pues esta salida de este relevador quiere decir que está puesta tal cosa y entonces la uso de condición para aprender otra cosa. ¿Sí? Pero cuando avanza la complejidad de los programas, entonces tú puedes tener un PLC que físicamente tenga poquitas entradas y poquitas salidas, pero puede ser un proceso bastante complicado, pues. Entonces necesitas poner banderas, necesitas tener variables intermedias que no hacen nada más que darle seguimiento a tu programa, ese tipo de elementos, ¿no? Entonces esos son los relevadores lógicos. Entonces haz de cuenta que dentro de la lógica del programa tú puedes hacer uso de más relevadores, pero esos relevadores son lógicos, solamente existen en el programa, ¿ok? El que tú actives esos relevadores, los pongas o los quites, no afecta de manera directa alguna salida física, ¿sí? No, simplemente son control interno, simplemente son para poner banderas, son relevadores auxiliares, son un montón de cosas, pero son lógicos, nada más existen en el programa, ¿sí? Entonces, a esos relevadores lógicos, la mayoría de los programas les dicen markers. Es que es un marker, ¿sí? Algunas marcas lo manejan como markers. Hay otras, como por ejemplo Allen Bradley, no les dice markers, les dice binarios. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es lo suficientemente poderoso como para decir yo lo llamo así y así le llamo. ¿Ok? Pero no deja de ser lo mismo, son relevadores lógicos nada más. ¿Ok? Que solamente existen mientras se esté ejecutando el programa. Pero sus contactos se pueden usar como condiciones para sí pegarle a una salida física. ¿Ok? Entonces, algunos programas o algunos PLCs de gama baja, chiquitos, de los más morritos, la cantidad de markers que puedes usar en tu programa
son limitados. Puedes usar 16 markers nada más, 16 relevadores lógicos. Entonces, pues si vas a seleccionar un PLC morrito, pues checa esa parte, ¿no? Ya de gama media y de gama alta, pues no se diga, pues tienes 200,000 marcas que puedes usar, entonces pues no te los acabas. Dejas de preocuparte por eso. Ok, vámonos al diagrama de escalera, que es la forma básica. El programa se compone de un arreglo de entradas y salidas emulando un diagrama de control eléctrico. Se usan dos líneas verticales que representan las líneas de alimentación y dentro de estas, de manera horizontal, se hacen los arreglos de control. ¿Ok? Cada renglón del código en escalera está compuesto generalmente de condiciones de entrada y o validación y por lo menos una función de salida, por lo menos una. No puede haber renglones que no tengan por lo menos una función de salida. De lo anterior siguen las siguientes opciones. Tenemos una analogía para que quede un poco más claro esto del control eléctrico tradicional contra el diagrama de escalera. Este es un control, es un diagrama eléctrico normal. Tienes tu transformador de control trifásico 220, lo pones a 110 y tienes tus dos líneas, ¿no? Tienes el vivo, el positivo y tienes el negativo, ¿sí? Tienes dos luces y una combinación de botones, ¿sí? Entonces, para que prenda la luz, un extremo ya está conectado a una línea de alimentación, como se hacen los cableados en las casas, ¿no? Para que tú puedas prender esta luz, tienes que alimentar el foco, el otro lado, polarizarlo, ¿no? Pero resulta que la otra línea de alimentación pasa a través de los switches. Entonces, para que este foco prenda, está conectado a un lado, pero ambos switches deberían de estar en modo de conducción para que esta línea, que es alimentación, fluya, se polarice el foco y prenda, ¿sí? Entonces, esto es como una AND, que tienes que tener ambos switches en modo de conducción para que se prenda la luz 1 o en paralelo. Entonces, activas o activas los dos y de todos modos polarizas la luz y va a prender. ¿Ok? Entonces, ese es un diagrama eléctrico básico, tradicional, y se entiende. Bueno, el equivalente en el PLC sería lo mismo. En escalera, ¿no? Tenemos las dos líneas verticales que simbolizan las líneas de alimentación. Y en este caso los switches se ponen como contactos. Este es el símbolo de los contactos, ¿sí? Entonces son contactos que están abiertos. Entonces, para que yo le pegue a la bobina de mi relevador para que se cierre el contacto y yo prenda el foco, entonces ambos de estos tienen que estar cerrados. Y esta es la versión en paralelo, ¿no? Entonces, si se fijan, la analogía es perfecta y no debiéramos de tener todo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que las salidas están conectadas ya a una de las líneas de polarización y la otra es la que depende de si se van cumpliendo las condiciones, si se van activando o no. ¿Ok? Todos los renglones deben contener por lo menos una instrucción de salida, que puede ser activar una salida, alguna función matemática, alguna asignación, descarga de valores, funciones de... algo. Tiene que haber una función de salida. No puede no haber. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo digo, si tengo esas tres condiciones, si oprimo el botón de inicio y está presente en la entrada 1 y no está presente en la entrada 2, ahorita vemos este símbolo, entonces prende el motor. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí son las entradas y de aquí es la función de salida, que es una activación. ¿Ok? Entonces, pueden o todas los renglones deben de ser con esta estructura, aunque puede haber renglones sin condiciones de entrada, ¿sí? Que son renglones de ejecución permanente incondicional, es decir, como por ejemplo aquí.
Cuando yo me empiezo a ejecutar el programa y llego a esta línea, no hay condiciones. Entonces luego me voy a la de salida, que es agrégale un 25 al registro N70. Entonces cada vez que pase por aquí, este se va a ejecutar de manera incondicional. Se vale. Entonces puede haber líneas sin entradas, pero con por lo menos una salida, pero no puede haber renglones con entradas y sin salida. ¿Ok? No puede haber funciones de salida en serie, es decir, esto no se vale. Eléctricamente no podrías hacerlo tampoco, porque acuérdate que del lado derecho tienes la polarización. Entonces, para aprender Q3 tendrías que tener la polarización del positivo y el negativo aquí. Y si tienes en serie estas salidas, pues nunca lo vas a hacer. Entonces, físicamente no se vale y lógicamente tampoco. Entonces, esto no se puede hacer en el programa de PLCs. Pero lo que sí se puede hacer es que las salidas las pongas en paralelo. ¿Ok? Entonces, las condiciones son las mismas. Y si se cumplen estas tres, se va a aprender Q1. Y si además se cumple esta, se va a aprender Q2. Y si además se cumple esta, se va a aprender Q3. Entonces tú puedes poner salidas en paralelo las que tú quieras. No hay problema. Entonces, si tú vas a hacer activaciones simultáneas, se tiene que hacer de esta manera. De la manera de arriba no se vale. ¿Ok? Las funciones que pueden existir en serie dentro de un renglón son aquellas cuya validación pudiera tomarse como un permisivo o condición de entrada para continuar la ejecución del renglón, como por ejemplo las funciones de comparación. ¿Sí? Si se acuerdan, teníamos aquí el dibujito de las entradas de los contactos. Entonces, si la entrada física, digo, si está puesto este switch, entonces, si físicamente está puesto ese switch y yo en mi código tengo que es una señal normalmente abierta, pero como sí está activa en campo, entonces esa señal se va a cerrar. Entonces, le da continuidad a todo el renglón en la cuestión de las entradas. ¿Ok? Entonces, si tengo esta entrada aquí, es como si estuviera cerrado, me paso a la que sigue, esta también se valida, le doy a la que sigue y así. Entonces, para que Q se prenda, se tienen que cumplir todas, ¿no? Entonces, pueden ser entradas lógicas, pueden ser entradas físicas, pueden ser contactos físicos, o pueden ser funciones, como en el caso de los comparadores. Si se cumple esta comparación de que la variable A es igual a la variable B, es como si tuviera una entrada que es válida y le da continuidad a la que sigue. Y esta comparación, si se cumple, le da continuidad al renglón. ¿Sí? Entonces, pueden ser entradas físicas, pueden ser entradas lógicas o pueden ser funciones cuyo resultado es sí o no. ¿Sí? Que no sea numérica, que sea sí o no, lógica. ¿Ok? Entre ellas, pues son los comparadores. Hay otras por ahí, ¿no? Ahora, la trayectoria de las señales. Miren. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo un diagrama eléctrico, ¿sí? Con switches normales. Y tuviera de mi lado izquierdo la alimentación y del lado derecho la otra línea de alimentación, así como el diagrama, ¿no? ¿Qué condiciones podría hacer que Q se active? Bueno, si R1 y R2 están cerrados, la línea viene por aquí. Si R1, R3 y R4 están cerrados, pues R1 se viene, la línea se viene por aquí, se viene R3, R4 y llega a Q. Si R7 está cerrado, R1 está cerrado y R3 está cerrado, pues me vengo por R1, bajo R3, llego a R7 y me voy a Q. O R5, R6, R4, o R5, R6, R7, se puede hacer. Pero ¿qué pasaría si tuviera R2, R3, R6 y R5 cerrados? Entonces me vendría por aquí, eléctricamente, se vendría por aquí, pasaría por R3, pasaría por R2 y se prendería Q. ¿Sí? Si fuera físico. Ok, en el caso de los PLCs no es así.
todos los avances de la línea de validación de las condiciones siempre es de izquierda a derecha, nunca de derecha a izquierda. Entonces, en este caso que les acabo de decir, en R3, el flujo sería de R6 subir e ir contracorriente en R3. Entonces, esta parte no es aceptable, está mal. ¿Ok? Entonces, no lo aceptan, no lo haría. Entonces, ¿cómo sé cuándo? Bueno, pues imagínate que cada contacto de estos, por ahí un compañero me hizo la comparación que se me hizo bastante buena. Imagínate que son diodos. Entonces, solamente los diodos que estén polarizados directamente son los que van a permitir el paso. Entonces, en este caso, en este ejemplo que les puse, R5 está en polarización directa, R6 está en polarización directa, pero el paso por R3 sería polarización inversa, entonces se bloquearía. Y eso es lo que pasa físicamente, pues. Entonces, esta trayectoria no es válida. Tiene que ser pura polarización directa. ¿Ok? Para cuando empiecen a hacer pues ya arreglos un poquito más complicados, ¿no? Entonces acuérdense de eso. Polarización izquierda, el flujo siempre es de izquierda a derecha. Puedes derivar las veces que tú quieras, siempre y cuando vaya de izquierda a derecha. ¿Ok? Bueno, entradas digitales. Pueden ser contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados. ¿Sí? Que ya quedamos que los abiertos, cuando se active la bobina, los abiertos se cierran y los cerrados se abren. Y sus símbolos son estos, normalmente abierto y normalmente cerrado. ¿Sí? Pueden ser físicas, lógicas o resultado de alguna función. ¿Sí? Ya quedamos en la analogía, por ejemplo, de los comparadores, ¿no? Si el comparador se cumple la comparación, es como si tuviera un contacto normalmente abierto que se cierra si es que la comparación es válida. ¿Ok? Y los lógicos, pues ya quedamos, ¿no? Son contactos de relevadores que solamente existen en el programa, ¿no? Entonces, físicamente no existen, pero lógicamente sí. Entonces, te sirven exactamente como si fueran unas entradas físicas. ¿Cuántos símbolos puedes usar en tu programa? Los que tú quieras. La entrada física, lógica o lo que sea, si la necesitas usar 1000 veces dentro de tu programa, la puedes usar. No hay limitante en eso. ¿Ok? Las entradas físicas están asociadas a las líneas conectadas al PLC. Las físicas, ¿sí? Las lógicas son contactos de un relevador lógico que solo existe mientras corre el programa. Eso ya lo hablamos, ¿no? Las salidas digitales son representadas por la bobina de un relevador. Pueden ser físicas o lógicas. La activación de una salida física refleja un cambio en el estado de sus contactos asociados y la salida física del PLC, ¿sí? Entonces, si tú en tu código tienes que se active físicamente, lo va a hacer, ¿no? La activación de una salida lógica solo afecta el estado de sus contactos lógicos usados. Es decir, si tú dentro de tu programa activas una salida lógica, le pegas a la bobina de un relevador lógico, solamente sus contactos asociados son los que van a cambiar su estatus, pero físicamente no. ¿Ok? Datos para planteamiento de la solución. Ok, hay que hacer un esquema general. Yo les recomiendo ampliamente eso. Yo soy asiduo ejecutor de esta. A mí me gusta dibujar, me gusta entender, pues. Sí, por ahí tenemos una plática de entendimiento. Pero bueno, hay que definir el tipo de procesos. Aquí ya dijimos, ok, ya dibujé mi proceso, ¿qué tipo de proceso es? Ah, pues es combinacional. Ah, pues no me la complico, güey, vete por acá. Ah, es secuencial. Pues agarro el método secuencial y solución. Ah, es por evento. Ah, bueno, este va a estar más difícil, ¿no? Se definen las entradas, su cantidad y su tipo, ¿no? Generalmente, yo les sugiero ponerle un nombre a la entrada y ponerle un prefijo, ¿ok? Para que cuando ustedes ven el código sepan que la entrada qué es. Entonces, por ejemplo, yo le pongo in cuando es entradas generales o una i,
Si es un botón, le pongo PB antes, push button. Entonces yo sé que esa entrada en mi diagrama de escalera es un botón. Si es un switch o si es un marker, si es un contacto de un marker, ¿sí? De un relevador lógico. Entonces yo en programa digo, este es un marker, este es un switch, este es una entrada general, este es un push button. ¿Ok? Entonces, sugerencias, ¿no? El nombre. ¿Qué tipo de entrada es? Si es normalmente abierta, normalmente cerrada, momentáneas, permanentes. La lógica uno o lógica cero. ¿Sí? Entonces aquí, más que, bueno, sí son datos de la solución, ¿no? ¿Qué es esto de lógica uno y qué es de lógica cero? Hay empresas que les gusta manejar la lógica cero. Digamos que el instinto natural es usar la lógica uno, es decir, si tengo la señal, si está cerrado y tengo señal, quiere decir que está activo. Entonces, si yo recibo eso, es un uno y por lógica hago algo con eso, ¿no? Están apretando el botón de arranque, entonces ya recibí la señal, arranco el motor, porque eso quieres que haga. Pero hay empresas que usan la lógica cero, que es al revés, que si no está, que si es cero, lo, lo tomas como que esa es la señal de que hagas el arranque, ¿no? Está completamente al revés la lógica. ¿Y o por qué se usa, pues? Porque, por ejemplo, hay señales que, que pasan por ambientes ruidosos, eléctricos, inducciones, voltajes. Entonces, a veces no está activa la señal, el usuario no quiere o el proceso no te está activando una señal. Pero por las inducciones en la entrada te va a llegar un voltaje, pues, que es un parásito, que es un residuo, que es un ruido, pero a lo mejor tú lo tomas y dices, ay, güey, me está diciendo que prende el motor y voy a prender el motor. Y no es cierto, ¿sí? Entonces, para esos casos, dices, no, ¿sabes qué? Mejor voy a poner la lógica cero. Entonces, solamente cuando yo te mande 0 volts es que quiero que prendas. Si te llega cualquier voltaje arriba de 0 volts, es ruido. ¿Ok? Entonces ahí aplicas la lógica cero. Entonces, por ejemplo, Toyota usa mucho esa lógica. Hay secciones de la planta de Toyota que usa esa lógica y pues te mueve todo. Pero bueno, la definición de las salidas, los nombres. Ok. Yo por costumbre, porque yo aprendí a programar en Siemens, entonces Siemens, dentro de su nomenclatura, usa que las salidas son Qs. ¿Sí? Entonces, y las entradas son Is. ¿Sí? Entonces, en el caso de las entradas, pues sí, yo las cambio lo que sea. Pero en las salidas siempre le pongo una Q. ¿Ok? Entonces, Q, guión bajo y motor Q, esto no sé. Entonces, quiere decir, yo ya por hábito sé que las Qs son salida. Porque puedo tener una salida, puedo tener la activación de una bobina, ¿sí? Pero a su vez, esa bobina puedo meterla como entrada. Es decir, si está activa la bobina, hace esto, ¿sí? Entonces también puede ser como entrada, además de las entradas físicas. No sé si me entiendan, ¿no? O sea, puedo tener una condición donde diga, si se cumple el switch, prende la bobina. Y luego checar, si está puesta la bobina, prende la luz roja, ¿no? Entonces pudiera usar un contacto de ese relevador o puedo usar la misma bobina para activarlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí la cosa es el nombre, ¿no? Yo le pongo Qs a las salidas porque así estoy acostumbrado, pero ustedes pueden poner lo que ustedes quieran, ¿no? La lógica, uno activo, o lógica 1, lógica 0, ¿no? Que sería el complemento de las entradas, ¿no? Entonces, pues ahí sí es al gusto de.
Temporizadores y contadores. Ok, los temporizadores generalmente yo les pongo una T, guión bajo, y a T, espera T, salida T, alarma T, no sé qué. O contadores, CT de piezas, CT alarma, CT de botones, CT de... ¿Sí? Simplemente para darle legibilidad a mi programa. ¿Ok? Condiciones iniciales. Ok, esto es importante, es la condición cero. Cuando despierte la máquina, ¿cómo va a ser? Entonces hay que definir cómo van a ser las entradas, en qué estatus van a tener las entradas. Luego tú tienes un proceso que ya tiene activas varias cosas, como por ejemplo, pues ya está el alimentador de materia prima, ya está lleno, entonces el alimentador te va a dar tiene asociado un switch en donde te dice, ¿sabes qué? ¡Pum! Ya estoy lleno. Entonces a lo mejor eso puede ser una condición de entrada, ¿no? Que antes de que inicies todo, pues cheques que tengas materia prima, que tengas presión de aceite, que tengas temperatura adecuada, que tengas. ¿Ok? Y eso se ve en las condiciones de inicio, condición cero. ¿Cómo son las entradas? ¿Cómo son las salidas? ¿Cómo están los temporizadores? ¿Y cómo están los contadores? ¿Ok? Formas clásicas. A ver, aquí lo son. Ok, tenemos 10 minutitos. Ok, hay formas clásicas que se hacen en lógica de relevadores. La primera de ellas es una AND, una OR o una mixta, que de alguna forma ya la vimos, ¿no? La AND, por ser un seguimiento lineal de izquierda a derecha, para que la señal vaya de un extremo, del extremo izquierdo al extremo derecho, se tienen que cumplir todas las condiciones que están en los extremos, pues. Entonces es una condición AND, se tiene que cumplir todas. Con que falle una, ya se rompió el flujo, ¿no? Y están las OR, que son paralelas. Entonces, pues se puede ir por arriba, se puede ir por abajo. Entonces, con que se cumpla una de ellas, ya le das continuidad a tu programa, ¿no? O puedes tener una mixta. Puedes tener condiciones, por ejemplo, estas tres condiciones son en AND, pero la del medio está en configuración OR. Entonces, te puedes venir por la primera, te vas por la de arriba y te vas por la de acá, o te vas por la primera, te vas por la de abajo y te vas por la tercera, ¿no? Entonces, es una AND OR mixta. ¿Ok? Esta de aquí, esta de aquí es una forma que se llama de enclavamiento o de retención. ¿Ok? También se le llama la configuración arranque-paro o on-off, le llaman los gringos, ¿no? Y aquí el detalle es que las señales son momentáneas, los botones son momentáneos, ¿no? Cuando tú prendes por botón pulsador, generalmente son momentáneos. Es decir, tú le picas, eh, se genera la señal de voltaje de que le picaste al botón, pero en cuanto retiras tú el dedo, esa señal se abre y se vuelve a quedar sin señal esa línea de control. Entonces es una señal momentánea, ¿no? Si fuera un switch, un selector, pum, pues mueves el selector y ya se queda activo el contacto y mientras el selector esté en esa posición, el contacto va a existir. Entonces, esta forma es el enclavamiento con señales momentáneas. ¿Y cómo funciona? Miren, yo tengo dos botones, pulsadores, que es el arranque y es el paro. El del arranque es un normalmente abierto y el del paro es un normalmente cerrado. ¿Ok? Tengo mi salida Q. Olvidemos de esta parte de aquí abajo. El botón de paro, normalmente cerrado, es decir, sin que lo toques, está conduciendo. ¿Sí? Está cerrado. Entonces, para que yo prenda Q, tengo que oprimir mi botón de on, de arranque. En cuanto yo lo oprimo, hay conducción, este está conduciendo, se activaría Q. Arrancaría el motor. Pero en cuanto yo suelte el botón, se va a abrir y se va a perder la polarización de Q y el motor se va a apagar. Ambos botones son momentáneos. Entonces, para eso se usa el enclavamiento, que es poner
La señal temporal de arranque, las de arranque, las protejo con un contacto normalmente cerrado de la misma salida. Es decir, cuando Q se active aquí, este contacto se va a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Está apagado todo, yo primo el ON, va a empezar a fluir la corriente, este está conduciendo, se va a activar Q, se va a cerrar Q, ¿sí? Entonces, cuando se vaya el ON, cuando yo deje de oprimir el ON, Q está cerrada, ¿sí? Entonces, va a haber un momento en que se polarice por arriba y luego se polarice por la división y se mantenga. Entonces, cuando yo quite el dedo, ya va a estar cerrado Q y ahora la alimentación se va a venir por Q a través del botón cerrado y Q se va a mantener. ¿Ok? Entonces, físicamente, digo, en el caso de los botones, pues no hacemos, cuando oprimimos un botón, pues no lo hacemos en milésimas de segundo, ¿no? Y, por ejemplo, la ejecución de un programa chico, mediano, son milisegundos en el PLC, pues. Entonces, puede ejecutar todo, ¡pum! Y regresa y ya se enclavó, ¿no? Y aún en los procesos donde son señales lógicas, por ejemplo, no son botones, que son señales, estados y todo eso, aún así lo puede hacer, pues, hace el enclavamiento. Esto se llama enclavamiento, on-off. ¿Sí? Entonces así funciona. Entonces, oprimo el on, se enclava por abajo y se mantiene Q. ¿Cuál es la única manera de apagar Q? Pues abrir el contacto normalmente cerrado, porque este sí le pega directamente a la línea de alimentación. Entonces tú oprimes el botón de off, este que es cerrado se abre, se interrumpe, se apaga Q, se vuelve a abrir Q de él, y cuando ya regrese el off a conducir otra vez, ya se murió la línea. Entonces, pues ya está apagado. ¿Sí? Entonces, este arreglo es el preferido de la lógica de relevadores. Y hay metodología que usa esto. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos la de una vez. Esta la vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita no les quiero meter ruido. Ok, entonces ahorita vamos a hablar del método, uno de los métodos. Y ya, a ver si podemos empezar a hacer algo, ¿no? Entonces le vamos a dejar aquí esta primera parte del curso. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? ¿Anécdota? Todo bien. Todo bien. Ok. Está bueno, chicos. Entonces, ok, muy bien. Muy bien, Jair. Ok, entonces le vamos a dejar aquí, vámonos al break de 1 hora y nos vemos aquí a las 12. ¿Sale?